rescatada de la oscuridad. Capítulo 13. Campaña en la República Dominicana. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. El Señor continuó abriendo puertas para que fuera a predicar a otros lugares. Y esta vez me envió a la República Dominicana. Era mi primer viaje misionero después de estar en los Estados Unidos. Y luego del Señor haber empezado en mí ese proceso de restauración. El Señor primero nos llama, luego comienza el proceso de preparación, de restauración, y toma tiempo. Y entonces, luego comienza a usarnos y a enviarnos. Pero primero nos prepara. Oh, sí. Es una preparación que durará hasta que Él venga o nos mande a buscar, porque siempre aprenderemos algo nuevo. Sí, siempre. Antes de ir a la República Dominicana, sucedieron muchas cosas. Narrando este testimonio, me doy cuenta que faltan tantas cosas por contar y testificar que pudiera escribir otros libros. Claro que sí. Recuerdo que este libro hace años lo escribí y tomó tiempo. Fueron muchas las luchas, la dificultad y las oposiciones, pero realmente pasé por alto tantas cosas. Y en cada capítulo que leo, el Espíritu Santo me recuerda más y más cosas que digo, wow, Señor, es para escribir un segundo tomo de Rescatada de la Oscuridad. Antes del Señor abrirme las puertas para ir a otras naciones, continuaba preparándome y pasándome por el proceso viviendo en los Estados Unidos. Asistía a la iglesia Ríos de Agua Viva. Le hablé ayer de mi experiencia, llegar allí y encontrar una familia tan maravillosa y una pastora tan maravillosa. Cómo me amaron, sí, me amaron mucho, me consintieron. El Señor empezó a abrir puertas, como le testificaba ayer, poco a poco, estando ahí en Estados Unidos. Y Él empezó a cumplir todas las promesas que me había dicho, promesas que eran para mí imposibles por la condición en la que me encontraba. Le testificaba cómo fue que el Señor permitió que llegara a la iglesia Ríos de Agua Viva y lo que hizo conmigo esa noche
A partir de esa noche muchas cosas cambiaron en mi vida. Oh, sí. Pero no fue que hubo un cambio de la noche a la mañana. No. Habían luchas internas. Habían cosas que bueno, todavía me gustaban y, y que no eran tan fácil de dejar de la noche a la mañana. Además era un proceso. Así era que el Señor estaba tratando conmigo. Y yo sabía que amaba al Señor, claro, no como lo amo ahora. En aquel tiempo peleaba tanto con Él. Digo pelear porque siempre quería llevarle la contraria. Y hoy miro atrás y solamente puedo decir, Señor, Señor, ¿cómo tuviste tanta paciencia conmigo? Wow. Ahora, ahora entiendo cuando aquella vez que le pregunté tantas veces en oración, Señor, ¿por qué tú eres tan misericordioso conmigo? Y un día usó a una ancianita para darme respuesta a esa pregunta. Usó a alguien que nunca había visto. Y recuerdo que cuando aquella ancianita, precisamente allá en la iglesia Ríos de Agua Viva, estuvo invitada, el Señor me dijo a través de ella al oído, porque yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y con amor eterno te he amado. Y wow, qué amor, qué amor. ¿Saben por qué? Bueno, después de él haber hecho tantas cosas por mí, no es una excusa, mi edad, era jovencita, pero habían otros sueños o otras cosas que yo quería realizar, aparte de ser evangélica, de ser cristiana. Realmente, a pesar del llamado que yo sentía y de todo lo que había vivido, no creo que era algo que yo pudiese realizar. Yo creía que Dios podía hacerlo mejor con otra persona, pero no conmigo. Por ejemplo, aunque estaba en el Evangelio, en ese tiempo que llegué a Río de Agua Viva, todavía estaba luchando con algunas cosas, como por ejemplo, a mí me gustaba bailar. No era que iba a la discoteca, no, esta era la bailadora más rara, sí. No iba a la discoteca, no, no. Bailaba en la casa, sí. Y, y entonces me gustaban los merengues, la salsa. Me gustaba mover el esqueleto, sí, sí. Y esa era una lucha fuerte, porque no sé si era casualidad o el enemigo. Precisamente los merengues que me gustaban bailar era lo que siempre, donde quiera que iba, escuchaba que estaban sonando. Y grande era en el trabajo, sí, ya que trabajaba en una tienda de la Nike. Y el día entero allí había merengue. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, que hay un problema, yo te amo, pero Señor, a mí me gusta también bailar. Sí, es que el esqueleto se me mueve cuando oigo a los Rosarios o, o a la Coco Van, Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. Yo le hablaba con sinceridad. Sí. Eso es lo bueno del Señor. Quizá para muchas personas súper espirituales que, aparte de la tercera persona de la Trinidad, ellos se consideran casi la cuarta, habiendo solamente tres. Um, Criticarían, murmurarían la forma en que le estoy contando, pero así fue que sucedieron las cosas. No puedo presentarme ante ustedes como la super santa, no. El Señor fue tan misericordioso, pero siempre fui transparente, siempre le dije a Él, sí. Pero aún así Él no se cansó, no, Él continuó tratando.
también había otro problema, y es que antes de llegar a Río de Agua Viva, como estaba más fría con hielo, pues estaba comprometida, se puede decir. Había conocido un alemán, no era precisamente el padre de mis hijos, muchos años después fue que lo conocí, pero estaba comprometida y yo era para ese alemán todo, de igual manera él para mí. Entonces al venir al Señor, a reconciliarme con Él, nada, continuó el noviazgo. Lo bueno es que yo estaba en Nueva York y él en Alemania, pero habían planes de casarnos, de venir a conocer a su familia. Y entonces ahí fue cuando el Señor me jaló otra vez. Llegó el momento que fui invitada para venir a compartir con la familia y bueno, yo estaba contenta, estaba feliz. Él había comprado el pasaje, todo, su familia me esperaba, pero nadie sabía nada porque no sé, nadie nunca me preguntó por mi vida, ni yo tampoco la hablé. Nadie, habiendo tanto profeta en aquel lugar, nadie profetizó. Mira, así dice el Señor. No, empezaron a profetizar cuando supieron que yo venía para Alemania. Sí, ahí entonces empezaron la profecía, que eso no era de Dios, que ese avión se iba a caer, que me venía una muerte espiritual. Y bueno, esa noche cuando me dijeron esas cosas, yo recuerdo que grité, lloré. Llegué a la casa, estaba ya viviendo con mi mamá otra vez. Para muchos, para que muchos puedan entender lo que estoy diciendo, tienen que escuchar desde el primer capítulo hasta este capítulo. Si empiezan algunos escuchando, por ejemplo, el tercer capítulo, el cuarto, o no van a entender de lo que estoy hablando. Siempre es bueno que escuchen desde el principio hasta el final. Pues, como les seguía diciendo, llegué a la casa. Si ustedes creen que llegué feliz, no. Sí, yo cogí unos piques bien grandes, sí. Hermana, ¿qué pique? Bueno, ay, ¿cómo se lo explico? Coraje, pique, así nos preguntan los dominicanos. Me estrellé en el piso, sí. Sí, casi me di con la pared. Pero porque, hermana, estaba brava con el Señor. Le dije, ¿cómo me va a hacer eso ahora? Ahora, en estos momentos, cuando ya el pasaje está comprado, todo, esa persona me están esperando. ¿Cómo es eso? Que si me voy, di que me viene una muerte espiritual. Pero ¿quién me mandó a mí a meterme evangélica? ¿Quién me mandó a reconciliarme contigo? ¿Quién? Sí, peleé y lloré, sí. Estaba bien triste porque el Señor en ese momento me estaba pidiendo algo difícil. Era como renunciar a esa persona que tanto amaba y que me amaba a mí. Y sabía que cancelar ese viaje era partirle el corazón, el alma. La mía, yo la sentí igual. Había que estar en mi lugar para poderme entender. Pero eso no era todo. Lo peor era que a pesar de ser reverde en ese sentido, yo amaba al Señor. Yo lo amaba. Pero también amaba a esa persona. Si ponía en una balanza mi amor por el Señor y mi amor por esa persona, la balanza quedaba igualita. Sí. Pero obedecí.
No sé si fue Dios que habló o no, porque en ese tiempo no podía discernir muy bien como ahora. Ahora nadie puede venirme con el cuento. Mire, el Señor me dijo que le dijera, tienen que asegurarse bien que Dios, porque yo lo conozco cuando Él me habla. Sí, en aquel tiempo no. Es cierto que obedecí, le partí el alma, el corazón, sí. La familia no lo entendió, él tampoco entendía. Ujú. Le dije al Señor, no voy a ir, ok, no voy a ir. Pero ¿sabe qué? No voy a predicar. No. Iré a la iglesia como una cristiana cualquiera. Yo no quiero compromiso. Sí, sí. Me puse bien brava con el Señor. Sí, yo me ponía brava. Diré, hermano, ¿y quién es usted para poner? ¿Qué? Ay, la gente. A veces tenemos un concepto del Señor tan diferente. Lo que estoy tratando de dejarle ver a usted cuán misericordioso es Dios con un alma. Porque si algo tuvo conmigo, fue misericordia. Misericordia. Bendito Dios. Porque es que Él ve, ya él conoce la obra terminada. Quienes te rodean, no. Quizá tú mismo, tú misma dirás, yo no sirvo para esto, es que siempre hago lo mismo. Y quizá muchos dirán, es que yo no sé para qué Dios llamó a este o a esta. Es que no da para eso. Y quizá otro tendrá un concepto muy diferente. Pero Dios ve la obra terminada. Yo no lo podía ver. Él sí, aleluya. Él sí. Yo recuerdo que el dolor y la tristeza por haber dejado a esa persona que tanto amaba, de verdad lo amaba, hasta con los tuétanos de los huesos. Éramos el uno para el otro. Yo no sé si uno ama con el tuétano de los huesos, pero bueno, por ahí va la cosa, mi gente. La tristeza que embargó mi corazón fue tan grande que me enfermé, sí, me enfermé de amor, sí, y de tristeza. Me sentía tan enferma que me hospitalizaron. Me dio como un dolor de cabeza, una migraña, una cosa. Era la tristeza. Hasta me dejaron interna porque estaba bien mal. Lo extraño es que no me encontraba nada. Sí, tenía ya 2 días o casi 3 en el hospital. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que aquí está tu mano puesta. Yo sé que esto viene de ti. Ya, está bien. Ya total, ya yo no voy para ningún lado. Ya yo te voy a poner atención. Y enseguida me sentí sana. Sí, era la mano del Señor que estaba ahí. Me fui a la casa. Pero estando en la casa, no fue que esa tristeza y esas cosas pasó de la noche a la mañana. No, yo seguía bien triste. Sí, muy triste. Es que cuando se ama de verdad, duele. Duele. Y tuve que renunciar a ese gran amor. Oh, sí. Para elegir a mi otro gran amor, claro, no muy contenta. Y me hice la chiva loca. Hacerme la chiva loca fue que dejé de ir a la iglesia. No tenía deseo de nada. Mi pastora tenía un viaje misionero a la República Dominicana. Y ella estaba orándole al Señor para que le diga quién la iba a acompañar a ese viaje. Y orando, el Señor trató con ella y le dijo que yo la iba a acompañar. Y según testificó la pastora, dice, Sandy, pero Señor, Sandy está enferma.
¿No se siente bien? No. Y el Señor le dijo, sí, ella está bien, ella te va a acompañar. Pero yo seguía desanimada. Y recuerdo que una madrugada, era madrugada porque ya nos habíamos acostado. Mi habitación quedaba ahí al lado de mi mamá. Y no, nos acostamos, ya era tarde de la noche. Lo crea usted o no, respeto su opinión. Lo que sí sé que estoy delante de Dios y que tal como le contaré, así sucedió. Yo no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero en esa madrugada yo sentí que la cama tembló como cuando está sucediendo un terremoto. El edificio yo sentía que se movía y de repente escuché esa voz como un trueno que habló tan fuerte y me dijo, Sandy Fuentes, sí, así solía llamarme, levántate y predica. El susto fue tan grande que mi cuerpo fue sacudido y de la cama, mi cuerpo cayó al piso. Temblaba como una gelatina. Yo miré al cuarto de mi mamá porque era bien pegadito ahí y la puerta tenía en forma de un cristal que se podía ver del otro lado. Y yo creí que mi mamá había sido despertada porque fue una experiencia tan real. Y estando ahí en el suelo, yo comencé a decirle al Señor, Señor, perdóname, 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 Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Hermano, porque la verdad es mala de ver. Sí. Cuando terminó de amanecer, recuerdo que llamé a la pastora y le dije que yo le iba a acompañar. Y sí, el Señor suplió todo para que acompañara a la pastora a ese viaje misionero. El Señor me enviaba. Tenía que obedecer. Sí. Es cierto que me fui con el corazón, como decimos por ahí, el corazón roto. ¿Qué yo podía ir a hacer allá excepto de ver a mi familia? Pero Dios tenía otros planes. Lindo Dios. Y allá, estando allá, el Señor empezó a abrir puertas para que predicara y testificara. Allá tuve la oportunidad de predicarle a mi familia de parte de padre y todas las personas se dieron cita para ir a la campaña. En la campaña, una señora empezó a danzar y a hablar unas lenguas muy raras. La gente adoraba a Dios, pero yo sabía por el Espíritu que esa señora no estaba bajo el Espíritu Santo, no, sino que estaba poseída por demonios. Le dije a la iglesia que se pusieran en comunión, y cuando puse la mano encima de la mujer, los demonios la tiraron con violencia al piso y decían a través de ella que yo le pertenecía a ellos, pero que ya no era de ellos. Sí, a esa mujer nunca la había visto y los demonios decían, ella nos pertenecía, pero ya no es nuestra. Y a través de ella decían, y ahora el poder está en ella. Los demonios conocen, mi gente. ¿O sí? Antes de esa campaña y de llegar a la República Dominicana, me metí con el Señor para entregarle todo mi dolor, para pedirle perdón por ese comportamiento que tuve, para dejarle saber que sí me dolía esa renuncia,
que me dolía, pero que estaba dispuesta a seguirle a Él. Estando también allá en la República Dominicana, seguí metida con el Señor. Los demonios saben cuando alguien le sirve a Dios y cuando no. Y saben quién tiene autoridad sobre ellos y quién no. Recuerdo que cuando ellos comenzaron a hablar, le ordené que se callaran en el nombre de Jesús y que dejaran a esa mujer libre. Ellos obedecieron, pero otro demonio tomó posesión del cuerpo de la mujer. Ese espíritu inmundo comenzó a hablar a través de ella. Habló un dialecto haitiano que le dicen patois. Luego empezó a hablar en francés y después en otra lengua que yo no entendía. Quiero aclarar que ese día en el culto, allí todo el mundo empezó a adorar a Dios. Todo el mundo. Y esta mujer comenzó a danzar y a hablar lengua como si hubiese estado llena del Espíritu Santo. Pero enseguida me di cuenta que ese no era el Espíritu Santo. No todo el que habla lengua y el que danza lo está haciendo en el Espíritu. Deben saber que los demonios también danzan y hablan lengua. Yo sabía que los demonios salen únicamente en el nombre de Jesús, pero no tenía la certeza de que este demonio entendiera español, ya que los 3 idiomas que él habló, yo no lo hablaba ninguno de los 3. Le oré al Señor, porque Él sí sabe, conoce y entiende todos los idiomas. Y le dije al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, dame el idioma que este demonio está hablando para echarlo fuera. El Señor no me falló y me puso a hablar el mismo idioma que el demonio estaba hablando. Y le ordené que dejara ese cuerpo libre en el nombre de Jesús. La mujer quedó libre. Esa mujer era cristiana, supuestamente, pero solo Dios sabe por qué razón los demonios poseían su cuerpo como dueños y señores de ella. Pero gloria a Dios que esa noche quedó libre y muchas almas vinieron a los pies del Señor. Después de esta campaña, fui invitada a dar mi testimonio a otra campaña al aire libre. Mientras no había empezado a predicar, o sea, a testificar, todo estaba bien. Pero cuando comencé a testificar, un alambre eléctrico empezó a incendiarse. La gente empezó a correr y dejaron la silla vacía. Yo continuaba con el micrófono en la mano y escuché la voz clara de un demonio que me dijo: suelta ese micrófono si no quiere morir electrocutada. Por un momento dudé. Sí, porque yo no quería morir electrocutada. Y dudé. Pero rápidamente reaccioné y le contesté: si muero electrocutada, me voy con Cristo. Y hay muchos más que seguirán predicando el Evangelio. Seguí dando el testimonio y la gente volvió a sentarse en su silla. Al terminar de predicar, se acercó un joven y me dijo que su mamá tenía un ataque de temblores y que lo mandó para preguntar que quién era que estaba predicando, porque desde que empecé a hablar, el altar de demonios que ella tenía en su casa no dejaba de moverse y que ella tampoco podía dejar de temblar. La madre de ese joven era bruja y le servía a Satanás. Y él le contestó: ella es una predicadora que vino de Nueva York a predicar, y lo que usted está sintiendo es la presencia del poder de Dios, porque los demonios tienen que temblar ante la presencia de Dios y salir huyendo. Esa noche, las vidas inconversas que estaban en ese lugar aceptaron al Señor Jesucristo. Luego, el Señor permitió que me invitaran a predicar a otra iglesia en Santo Domingo.
Él continuó abriendo puertas. Allá, en esa iglesia, la presencia del Señor se dejó sentir en gran manera. Mientras testificaba, se derramó una unción especial de parte del Señor. La gente no dejaba de alabar la grandeza de Dios. Otros salían danzando de sus asientos. Nunca le había ministrado a tantas personas juntas. La fila parecía no terminar. Y yo decía en mi mente: Señor, estoy muy agotada. De repente, sentí la mano de un hombre que me sujetaba por la espalda. Eran unas manos tan reales que podía sentir sus 5 dedos. Cuando por fin pensé que había terminado, me llevaron una mujer y la pararon frente a mí y me dijeron que orara por ella. Cuando iba a poner la mano sobre ella, el Espíritu Santo me dirigió a que no la tocara, sino que le diera 7 vueltas. Cuando iba por la 5ª vuelta, los demonios se manifestaron en aquella mujer y la levantaron por los aires, dejándola caer al piso. Yo misma dije en mi mente: oh Dios mío, la mataron, pero gracias al Señor, ella estaba viva. Los 3 primeros demonios que se le manifestaron en ella, yo lo conocía, pero se manifestó uno más que solo me decía que me iba a destruir. Sentí inquietud por saber quién era él. Le pregunté su nombre, pero no quería dar su nombre. En la iglesia habían unos 7 diáconos que eran guerreros de oración y se unieron conmigo en la guerra contra aquel demonio. Hubo un momento en que ese demonio dijo: quítame las manos de encima porque me están quemando. Y con autoridad volví a preguntarle: ¿quién eres tú? Y a grito contestó: yo soy Satanás y este cuerpo me pertenece. Le dije: en el nombre de Jesús, déjala libre, ella no te pertenece. Él no se quería ir. Créanme que la guerra se puso fuerte. A la misma vez que le reprendía, le pedía ayuda al Señor y al Espíritu Santo, pero yo sentía que fuego salía de mis manos. El enemigo no pudo resistir y minuto después dijo Satanás por la boca de la mujer: me voy, pero nos volveremos a ver. La mujer era sobrina del pastor. Y cuando Satanás dijo que era él que estaba en ese cuerpo, el pastor fue y nos dijo a mí y a los otros diáconos de la iglesia que la dejáramos tranquila, que el Espíritu Santo podía hacer la obra. Nosotros no le hicimos caso al pastor, sino a lo que dice la Escritura en San Marcos 16, versos 17 y 18. Aquella mujer, al quedar libre, parecía que había nacido de nuevo. Tenía un semblante diferente y quedó libre de toda opresión. La gloria y la honra son del Señor Jesucristo. El Señor me envió a la casa de la mujer para orar en el hogar. Y cuando empezamos a orar, el Señor me dirigió a ir a las habitaciones, y en una de la habitación tuve una pelea fuerte con un demonio. Aquella mujer tenía altares de brujería y una imagen y un amuleto que provenía de África y de Haití. En aquella casa parecía que todas las legiones del infierno habían venido contra mí. Y le dije: si quieren guerra, guerra tendrán en el nombre de Jesús. Tomé todas las imágenes de yeso que había en el altar y los partí. Luego busqué aceite y ungí toda la casa. No paré de guerrear hasta que no sentí los aires libres. Cuando llegué a aquel lugar, la opresión era tan fuerte que sentía unas garras como de un animal encima de mi cuello. Pero lo más importante de todo es que Dios me dio la victoria. El encuentro con Satanás. Cuando venía de regreso de la República Dominicana a la ciudad de Nueva York, el Señor me advirtió que recibiría una visita del enemigo y no tardó en visitarme. Una noche estaba orando como a las 11 de la noche y el Señor me dijo: no abra los ojos porque Satanás te va a visitar. De repente la habitación se cubrió de una neblina espesa y yo oía los pasos de un gigante que se aproximaba a mi habitación. Todo mi cuerpo empezó a temblar como una gelatina. Sentía que me iba a dar un infarto.
Yo estaba de rodillas con el cuerpo reclinado encima de la cama y Satanás entró y se sentó encima de la cama. Su cuerpo era tan pesado que la cama la reclinó hasta el suelo. Yo sentía que mi corazón no iba a soportar más y comencé a gritar llamando al Señor. Pero parecía como que Dios me había dejado sola. No sentía su presencia por ningún lado. Llamé al Espíritu Santo y le recordaba que Él era mi consolador, pero parecía que también me había dejado. Quiero aclararle a usted que esta experiencia no es la misma que yo tuve aquella vez cuando fui atacada por la bacteria maligna que casi destruye mi garganta, porque el diablo quería evitar que yo llegara a Nueva York a dar un mensaje de parte de Dios. Esta es otra experiencia, aleluya. Recuerdo que en esta experiencia también clamé directamente al Padre, pero nada sucedió. Me acordé que los ángeles están a nuestra disposición y dije, oh, si aquí hay algún ángel conmigo, le pido en el nombre de Jesús que me ayude, pero parece que tampoco había ningún ángel allí. Entonces, como última alternativa, lo crea o no, yo comencé a llamar a mi mamá y a mis hermanos, pero tampoco podían escucharme porque lo que estaba viviendo era en el espíritu. Me estaba dando por vencida y le dije al Señor, Señor, yo no resisto la presencia de Satanás, siento que me estoy muriendo. Quiero decirle a usted que me escucha que una cosa es llamar al diablo y otra es tenerla presente. Aleluya. Con el enemigo no se juega. Si no fuera por la misericordia de Dios, es una presencia que nadie podría resistir. Cuando estaba así y le decía al Señor, Señor, me muero, no resisto a la presencia de este ser maligno que era el enemigo. Entonces oí la voz del Señor que me dijo, pelea, tú tienes el poder. Y sentí una fortaleza que me cubrió de la cabeza a los pies. Me puse bien derecha y me dirigí hacia él y le dije, óyeme bien, Satanás, porque no te lo voy a repetir. Yo no te pertenezco. El pacto que hicieron contigo por mi vida, el Señor Jesucristo lo quebrantó. Ahora Él es amo y Señor de mi vida y he sido comprada por Él a precio de sangre. Ya no te tengo miedo y te ordeno en el nombre de Jesús que te levante de mi cama, que salga de este lugar ahora mismo y te va fuera en el nombre de Jesús. Él se levantó y se fue. Cuando se fue, desapareció aquella neblina espesa. El enemigo llegó casi a las 12 de la noche y se fue a las 2 de la mañana. Vuelvo y les repito, llamar al diablo es una cosa y tenerlo frente a frente es otra muy distinta. A menos que Dios no te dé la fortaleza para resistir su presencia, este cuerpo humano no lo resistiría. Yo no juego con el enemigo, tampoco lo paso por alto, como muchas personas dicen. Y por no tomarlo en serio y por estar pasándolo por alto, es que él ha destruido a muchos ministros y a mucho ministerio. Por pasarlo por alto, es que él está destruyendo iglesia completa. Por pasarlo por alto, es que le está destruyendo familia completa. Por pasarlo por alto, ni darle la importancia, esa no es la solución. Muchos dicen que ni siquiera lo mencionan, pero quiero decirte que Cristo lo mencionó. Él lo enfrentó y lo derrotó. El enemigo no es todopoderoso, pero tiene ciertos poderes que no debemos pasar por alto. Algunas personas, especialmente pastores, me han criticado porque dicen que en el testimonio menciono mucho a los demonios y a Satanás y que eso es darle importancia a ellos. Yo no le estoy dando importancia a ninguno de ellos. Estoy haciendo lo que el Señor me ordenó. El Señor me dijo que me permitió vivir esa experiencia para que conozca del mundo espiritual y para que le hable a su pueblo acerca de los demonios, porque había muchos que hablaban de ellos, pero en realidad no le conocían. El Señor me advirtió que muchas puertas me la iban a cerrar, porque muchos de sus ministros no iban a aceptar el testimonio, pero que Él me llevaría y me abriría las puertas de las iglesias que sus siervos le iban a aceptar, que Él me abriría la puerta y que fuera sin ningún temor.
al principio que grabé el testimonio en video fue de gran bendición para muchas personas. He recibido tanta noticia de grande testimonio de las cosas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas al ver el video, pero también he recibido fuerte crítica de pastores que no están de acuerdo en que este testimonio se testifique. Personalmente creo que al único que no le conviene que yo testifique es al diablo, y créanme que por hacerlo ha intentado muchas veces matarme, pero la mano de Dios me ha guardado. Un día un pastor me llamó y me dijo que quería decirme de parte de Dios que no diera más el testimonio, ni en la iglesia ni al aire libre, porque eso fue una experiencia personal que yo viví y que no debería estar pregonándola a los cuatro vientos. Yo le contesté que a mí el Señor me había dicho lo contrario, y que yo también conocía la voz del Señor, y que la experiencia no me parecía tan personal, porque son miles de personas que están pasando por la misma experiencia que yo viví. Ese pastor me dijo muchas cosas más. Yo lo escuché, y al terminar de hablar con él, sentí una tristeza tan grande que me puse a llorar. Y le dije al Señor: Señor, yo no quiero seguir dando el testimonio porque presiento que esto me causará muchos problemas. Pero no había terminado de hablar con el Señor en oración cuando sonó mi teléfono, y era otro pastor para decirme que él no me conocía, pero que había visto mi testimonio y que el Señor le dijo que me llamara y que me dijera que siga adelante y que no me detenga, porque ay de mí si me quedaba callada. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde muchos dicen hablar de parte de Dios y otros dicen, aleluya, lo contrario. Oh, gloria a Dios. Y a veces no se sabe a quién creerle. Por eso es que hay que buscar el discernimiento del Espíritu Santo. Recientemente, esto no está en el testimonio, esto es algo que me pasó reciente. Alguien me llamó para decirme que si podía darle permiso para darle mi número de teléfono, sea mi celular, a una profeta que tenía un mensaje de parte de Dios para mí. Yo mi celular no lo doy, muy raro, porque hace mucho tiempo el Señor me dijo, me advirtió, no le dé tu teléfono, o sea mi número, a todo el mundo. Cuida a dónde va, quién te visita, a quién le pone la mano y de quién te deja poner las manos. Cuídate. Sí. Porque hay muchos de ustedes, y también me incluyo, que el enemigo pide su cabeza. Y pensé, ay Señor, pero no era fácil. Al principio le daba mi número a todo el mundo. Y el Señor usó un vaso lejano, de tierra lejana, que no sabía lo que Dios había tratado conmigo, dándome el mismo mensaje que Él me había dado a mí misma, concerniente a mi privacidad, concerniente al número de teléfono. A veces hay cosas que parecen como exageradas o sencillas, pero Dios sabe lo que se mueve. Dios sabe lo que hay. Y cuando la sierva me llama para decirme esto, enseguida sentí por el Espíritu que el mensaje que esa persona quería darme no venía de Dios. Y yo le dije a ella, tú sabes muy bien que yo respeto el simple hecho de que me digan a mí que tienen un mensaje de parte de Dios. Tan solo con mencionar el nombre, eso es para mí sagrado. Pero he recibido muchos mensajes de personas que quieren comunicarse conmigo con un mensaje de parte de Dios y no es Dios. Al fin es que le dije si quiere que me envíe el mensaje por audio. Y siempre es el mismo cuento.
yo no la conozco, pero el Señor trató conmigo y me dio un nombre y precisamente tú la tienes, siempre con el mismo cuento, la mayoría. Y le dije, bueno, o que te dé el mensaje a ti. Y me dijo, ay, pero no te da cosas, si algo privado. Y yo, no creo que si estuviese haciendo algo malo, pues tú estaría asustada. No, que te lo dé. Al fin es que habían como contrariedades. Y la persona se comunica conmigo a través de la sierva, no la que tiene el mensaje de parte de Dios, sino el canal que estaba usando. Me dice, bueno, pude localizar a la sierva y me habló alguna cosita de lo que era que el Señor quería decirte, pero mejor el mensaje que te lo dé ya completo. Eh, yo sé que Dios te usa y tú sabrás si es de Dios, ¿no? Digo yo, ¿y cuáles fueron esas dos cositas, esas cositas? Dice, bueno, según ella, el Señor le dijo que te dijera a ti que tú estabas enferma porque tú estabas mal, que estaba enferma porque te ha metido a hacer unos ayunos donde Él no te ha mandado y que te ha metido en terreno muy peligroso donde Él no te ha mandado. Entonces yo le dije, dile a ella que no me interesa escuchar lo que su Dios le dijo, porque ese que le habló a ella no es el Dios que yo le sirvo. La persona escuchó solamente un solo mensaje mío, según tengo entendido por no sé si en YouTube o por dónde, un solo, y probablemente ni completo. Y ya de ahí Dios di que le habló. Mire cómo está la cosa. ¿Por qué no es Dios? Número uno, desde antes ya lo había sentido en mi espíritu. Número dos, solo por esas cosas, esas cositas pequeñas, yo no me meto a lugares donde Dios no me envía. Y los que me siguen por mucho tiempo y conocen el ministerio y los testimonios, se dan cuenta que no me meto así tan fácil. Y los que me conocen también. Número 3. Yo no podría meterme en ayuno a menos que el Señor me mande. Y cuando hay misiones peligrosas como los viajes que me han mandado a Estados Unidos, que muchos de ustedes saben las misiones, cuando me mandó allá a Antigua, cuando me ha mandado a otros países por acá, lo sucedido con la experiencia de la israelita, son misiones peligrosas, aún misiones que son muy personales con personas específicas que la gente ni se entera, pero son peligrosas. Entonces, ahí Él me manda a meterme con Él. Y cuando me manda a meterme con Él, me dice, apártate conmigo 5 días, apártate conmigo 7 días. Y así sucesivamente. Ahora, para yo poderme apartar con el Señor así, tiene que ser Él que me mande. Porque de lo contrario sería un cadáver. Yo no puedo ayunar a menos que Él me lo ordene. ¿Por qué? Por la condición de mi salud. Dígame usted, ¿qué diabético puede ayunar 7 días? A menos que no sea un milagro de parte de Dios o un mandato de parte de Dios. Y sobre todo en la condición en la que está así mi salud. Que médicamente es un milagro, yo no estoy jugando. Vivo un día a la vez. Ahora, concerniente a mi salud, yo no sé cómo. Hay cosas que por más que usted se le explica a la gente, yo no
sé, mis hermanos, porque yo no sé cómo es que escuchan los testimonios, cómo es que escuchan yo no entiendo. Y que por más que usted le explique, no entienden. No entienden, porque para muchos un cristiano no puede estar enfermo hasta que no le toca a ellos. Si es otro, si a otro ellos hablan, critican, lo juzgan, de todo. Pero cuando le toca a ellos o a un familiar de ellos, alguien cercano, ahí entonces es una prueba, hay un ataque del diablo. No, a ellos encuentran una justificación. Pero cuando es al prójimo, no. Entonces, ¿cómo es que leemos la Biblia? Porque la mayoría de hombres y mujeres que le sirvieron a Dios desde los profetas antiguos, desde los discípulos y muchísima historia de hombres grandes que ya murieron. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo llevaron el ministerio? Le pasó de todo. No vayan más lejos. El profeta Eliseo, tremendo hombre de Dios. Y más sin embargo dice la palabra y murió de la enfermedad que tenía. Entonces, ¿qué pecado estaba él cometiendo que murió de una enfermedad? Y si nos vamos a la palabra, son tantas cosas. Entonces yo no entiendo. Estamos en una guerra espiritual que usted va a dar, pero también va a recibir su tablazo. Es una guerra. Ahora, la victoria más grande que tenemos es que nuestra alma le pertenece al Señor y que aunque el diablo quiere ver a muchos muertos, aunque el enemigo grita por la cabeza de muchos, el alma suya, la mía, no la puede tocar. Recuerdo que cuando el Señor me metió en este proceso con la vida del israelita del testimonio protegida por Dios y amenazada por el enemigo, una de las cosas que el Señor me advirtió fue: Sandy, tú vas a atacar en el ámbito espiritual, pero a ti te van a atacar en la salud. En la salud. Y el milagro más grande, y no es que lo justifique, es que Él siempre me dice a mí: tu vida está en mis manos, bástate mi gracia. Porque ha sido muchas veces yo: Señor, sáname, devuélveme la salud. Y por muchas razones. Mas sin embargo, la respuesta es: bástate mi gracia. Y el milagro más grande, y hay muchos que dicen: no, está enferma porque está en pecado, está enferma por esto, está enferma porque no, y tantas cosas. Y no están mirando que para la ciencia médica hace años, tiempo, estoy supuesta a estar muerta o estar en un coma profundo, mas sin embargo el Señor me tiene de pies. Ese es el milagro que tienen que ver. Oh, gloria a Dios. Y lo triste es que cogen el nombre del Señor para decir: así dice el Señor. Esta persona me decía: a mí me dijo algunas cosas que realmente yo no le dije nada, pero eso no está pasando en mi vida, eso no es así. Yo le dije: mira, si me lo dice a mí, la paro. Porque hay gente que están apareciendo muchos profetas, profetizando cosas a personas que ellos no están viviendo eso. Que la gente dice: pero a mí no me está pasando eso, yo no estoy viviendo eso, yo no tengo eso en mi casa. Y no se atreven a contradecir, no, porque el otro, del otro lado, está hablando lengua, está gritando, está gimiendo, y que dice el Señor, y que esto. Y hay tantas personas, wow, que la tienen amedrantada, la tienen asustada. Simplemente no, porque yo soy la profeta, el profeta, y así dice el Señor. Entonces la pobre persona, las otras, no saben cómo, wow, discernir si en verdad es Dios o qué. Gente que están siendo esclavizados por mucho de esta gente. De que hay hombres y mujeres, sí, que pueden decir: así es el Señor, sí. De que de verdad el Señor le habla, sí. Pero hermanos, y hermanas, se están viendo muchas cosas
muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces, le soy sincera, a mí acá el Espíritu Santo ha tratado muchas cosas conmigo que no he podido todavía compartirla con ustedes. Pero una de las cosas, el Señor me tiene a mí como alejada de tanta gente, y no es que yo quiero, es que me dice: Sandy, Satanás pide tu cabeza. El mismo Señor en su misericordia me está guardando, me está guardando. Y el enemigo, así mismo, va a usar personas, y ha usado personas, no de afuera, dentro del mismo pueblo, que son satanistas, que le sirven a Satanás de noche y de día, profeta del Señor. Así está la cosa. Y andan investigando direcciones, andan investigando teléfonos y andan investigando muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos que dicen: ok, ay, usted me puede dar el número de la hermana, qué sé yo qué, que tengo un mensaje de parte del Señor. Entonces ahí viene de que: ay, sí, espérense, sí, yo se lo voy a dar, porque como un mensaje de parte del Señor y usted una profeta, se lo digo, nadie que le pide información mía, lo que la tienen, se la den. Usted a mí me pregunta primero. Bendito el nombre del Señor. Porque, ¿por qué van a buscar a las personas que son mis amigas o amigos? Porque yo menciono el nombre. Por ejemplo, he notado que cuando menciono un nombre, por ejemplo, que aprecio a alguien, hay personas que se acercan a esa persona a ver cómo pueden llegar hacia mí. Y no todo el que quiere llegar realmente viene de parte de Dios, como dicen. Mi alma adora a Dios. Y esto pasa conmigo, pero también puede estar pasando con usted. Y usted no se está dando cuenta. Usted como ministro, usted como pastor, usted como evangelista. Hay un peligro grande, muy grande. Mi alma adora a Dios. Y ya han sucedido, ha sucedido varias veces. Hubo una señora también que se hizo pasar por profeta, y quería mi número, quería mi dato, supuestamente dije para mandar una ofrenda. A mí nadie me atrapa por ahí tampoco. A mí el que me mandó algo fue porque Dios se lo pone en el corazón y obedece. Mi alma adora al Señor, porque yo primero todo se lo llevo a Él, mi necesidad y todo, y entonces Él le pone a alguien en el corazón, y gloria a Dios por eso. Pero esta persona se fue por ahí y me escribía, pero los mensajes parece que llegaban a una parte que dice que no llega, no es donde están todos aquellos que ya están como amigos en mi lista de amigos. ¿Y qué hizo? Buscó a varias personas de ahí de las redes sociales, amiga mía, para ver con cuál de ellas podía conseguir mi datos y mi teléfono. Pero hay algunos que ya saben que no. Primero miran, primero muerta. Pero hubo alguien que se lo dio. Sí, siempre hay uno. Y esta persona, como no se podía comunicar conmigo, sin tener una conversación, comenzó a hablar cosas por las redes sociales y escribir cosas sin hablar conmigo, sin saber de mí, sin ser mi amiga, nada. Solo por el hecho de que yo no me había comunicado con ella. Y yo no podía hacerlo, yo estaba interna. Al fin es que ya después que estaba recuperada y me pude comunicar con la persona, parecía alguien muy amable, pero el Espíritu Santo me daba a entender: no te confíes. Y yo decía: no te preocupes, que no lo haré. Pida al Espíritu Santo discernimiento. Era una profeta, pero no asistía a ninguna iglesia, y donde vivía, hasta el pueblo está dedicado a Satanás. Cuando comenzó a hablar conmigo, enseguida empezó a hablarme mal de una persona, amigo mío, amiga mía,
y tuve que pararla. Dije, esta persona tiene una lengua peligrosa. Al fin es que terminé de hablar con ella, y lo crea usted o no, el Espíritu Santo me dijo, corta. Hermano, sí, corta. ¿Usted sabe por qué? Dijo corta. Porque quien era le servía a Satanás. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y ya han sido varios casos. Varios casos. La cosa es tan peligrosa. El Espíritu Santo me inquietaba hablar de este tema y quería hacerlo en otra ocasión. Pero ahora que vino a la mente, quizá hay alguien que necesite escuchar para que tenga cuidado. Hubo una persona también que se hizo pasar por profeta. Me vino con varios mensajes de parte de Dios. El problema es que ninguno eran de Dios. Y como no logró su objetivo, porque fue enviada por el enemigo, entonces llamó y buscó a una amiga con la cual el Señor me había unido, y se unió a ella. Lo que yo no entiendo es cómo esta persona, yo se lo dije al Señor, Señor, cómo esta persona, siendo una mujer de Dios, siendo una guerrera, teniendo el discernimiento que tiene, no pudo discernir que era una satanista. Y esa satanista logró dividir la amistad. ¿Y qué hubo por el medio? Dinero. Así está la cosa. Así está la cosa, mi gente. Muy peligrosa. Yo estoy impactada, Dios, Señor, ten misericordia. Porque ahora lo que está dando resultado es que lo que le están sirviendo a Satanás no se están apareciendo diciendo yo le sirvo a Satanás. Ahora están imitando a los cristianos, vistiéndose como ellos, hablando como ellos, profetizando como ellos, hablando lengua como ellos, hasta predicando como ellos. Y muy pocos se dan cuenta. Porque como somos tan emocionalistas, desde que alguien habla 2 o 3 lenguas, desde que a alguien le salen 2 o 3 lágrimas de cocodrilo que parecen de verdad, diciendo así dice el Señor, le creen. Le creen. ¿Usted quiere que le dé otro ejemplo de lo peligrosa que está la cosa? Por cierto, tengo que preguntarle a ese familiar mío que tuvo que viajar de emergencia de un estado a otro. ¿Saben por qué? Porque antes de empezar el coronavirus y todas estas cosas, hubo una actividad en una iglesia y venían personas de diferentes partes. En la iglesia, pues se organizó para que algunas de esas personas que venían, especialmente los expositores de la palabra, que eran profetas, porque cuánto profetas, pastores, evangelistas y profetas, tuvieran la oportunidad de quedarse en la casa de algunos hermanos. Hubo una sierva que vivía con su hija de 16 años y se ofreció su casa para que una de las siervas de la profeta se quedara en su casa. Esa profeta era pastora y profeta y estuvo en esa actividad ministrando, enseñando, predicando y hasta echando fuera demonios. Se quedó en la casa de la señora, creo que fueron los 3 días que había esa actividad. Eso fue reciente.
Eso fue, pasé para un año. La mujer se fue, la profeta se fue, después que se acabó la actividad. Pero en la casa de la hermana, de la sierva, empezaron a suceder cosas raras. Entre esas cosas, la hija comenzó a ver cosas raras en la casa y empezó a ponerse mala de los nervios porque veía cosas. Y por la noche, ¿ustedes saben a quién era que veía? El rostro de la famosa profeta. ¿Mm? El rostro de la famosa profeta diciéndole a ella que repitiera unas oraciones ahí satánicas y una cosa satánica, cosa fuerte. Esa muchacha casi la vuelven loca, loca. Tuvo que ir este familiar mío, yo no podía ir porque yo estaba muy lejos, yo estoy aquí en Europa. Tuvo que viajar lejísimo de emergencia a esa casa. Antes tuvo que meterse con el Señor. Y el Señor le dio luz verde que fuera para ir a reprender y a sacar lo que había en la casa. Usted sabe qué fue lo que pasó. Que la famosa pastora y profeta que se quedó en casa de la hermana era satanista. Satanista. Están invitando satanistas. Es que con razón cerró el Señor casi todas las iglesias. Porque en la mayoría lo que había era show y mucha programación humana. A que si hubiera discernimiento de verdad, esas cosas no pasaran. Y el que se levanta con discernimiento a decir, entonces lo mandan a callar. Mi alma adora a Dios. Este es un tiempo peligroso. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Continuando con el testimonio. Después que el Señor me dijo, ay de ti si te quedas callada. El Señor me abrió muchas puertas más. Pero surgió otra llamada de otro pastor que quería que predicara en su iglesia. Y me pidió que predicara, pero que no testificara. Porque él también sentía de parte de Dios y por su experiencia en el ministerio que yo no debía dar ese testimonio y que además él sufrió mucho con su esposa, la cual era cristiana, y vivió una experiencia similar a la mía, pero que los demonios la atormentaron hasta el punto que murió. ¿A dónde podemos llegar? Él mismo reconocía que los demonios mataron a su esposa, a la pastora. Y por eso no quería que yo testificara, pero que sí que predicara. Honestamente, me dio deseo de responderle, sí, que lo que le pasaba a él era que había quedado traumatizado con lo que le ocurrió a su esposa. Pero decidí callar. Realmente no quedamos en ningún acuerdo, porque también ese pastor quería decirme a mí lo que le gustaría que yo predicara en su iglesia. Yo creo que si Dios me envía a predicar a un lugar, Él me dará el mensaje de acuerdo a la necesidad de su pueblo. Y de verdad que no acepto que ningún hombre me diga lo que tengo que predicar en un púlpito si me invitan a predicar. ¿Saben por qué? Porque el mensaje lo da Dios. Y Él es que sabe cómo está la condición del pueblo. Cuando terminé de hablar con el pastor, con ese pastor, me sentí tan triste como cuando el primer pastor me llamó. Y me puse a orar. Y orando, sí, sentí la voz del Señor que me ministró y me dijo, ¿te vas a poner así por una puerta que se cerró? Yo te lo dije desde el principio,
que no te permitiría ir a las iglesias donde no acepten el testimonio. Pero tú no puedes callar, porque si tú callas, levantaré a otro que hable. Ese día, el Señor me mostró su respaldo. ¿Y saben qué pasó? Recibí más de 10 llamadas para ir a predicar en diferentes lugares. Y me acordé que un día el Señor me dijo que si se cerraba una puerta, Él abriría 10. Tenemos que tener cuidado con decir, el Señor me dijo, jaja. Hay que saber diferenciar entre un sentir fuerte de nosotros mismos y el sentir de parte de Dios. Porque de lo contrario, podríamos cometer muchos errores, causar muchos daños y crear muchas confusiones. Es importante estar seguro de saber cuando Dios te habla, porque cuando tú conoces la voz de Dios y tú estás seguro de lo que Él te ha dicho, no importa quién te diga que Dios le dijo algo contrario a las cosas que ya te había dicho a ti. Dios no es Dios de confusión. Por eso te exhorto a que siga buscando su presencia y esperando en Él, y verá las cosas grandes y maravillosas que Él hará por medio de ti. No tomes decisiones a la ligera, ni te mueva por la primera profecía que te den. Busca la dirección del Señor y pídele que cuando Él te hable a través de alguien, te confirme en tu corazón que de verdad esa persona está hablando de parte de Dios. También recuerda que Dios puede probar tu corazón y tu obediencia a Él. Dios, en su soberanía, puede darte una palabra solo una vez. Sí, y luego enviar a alguien con otra palabra distinta para Dios probarte y ver a quién tú le vas a creer. Dios lo hizo conmigo. Él me dio la orden de testificar y no parar de hacerlo. Pero cuando empezaba a testificar, aparecieron esos dos pastores con mucho conocimiento de la palabra y con casi más de 30 años de ministerio para decirme que Dios le dijo que me dijera a mí que no testificara. Yo pude haber escuchado la voz de ellos, pero me acordé que Dios me dijo otra cosa muy distinta a lo que estos hombres me estaban diciendo. Pero cuando conocemos la voz del pastor, pero la voz del pastor de pastores, no hay quien nos haga retroceder atrás. Así se presente un ángel diciendo que Dios lo envió. Dios bendijo mi fidelidad. Amado, yo creo en la profecía y también creo sí en los profetas que Dios mande, pero cuando nos den una profecía, debemos escudriñarla y buscar la dirección de Dios. ¿Sabe? Estamos en tiempo muy peligroso y cualquier error lo podemos pagar muy caro. No se pierda el próximo capítulo número 14, en las manos del alfarero. Si ustedes piensan que conmigo todo iba bien después de todo esto, todavía era necesario que el Señor siguiera trabajando en mi vida. Y por eso era necesario pasar por la casa del alfarero para que sus manos siguieran dándome forma. Así que mañana estaré compartiendo con ustedes el capítulo 16, en las manos del alfarero. Que el Señor me le bendiga a todos ustedes. Un paquetón. Y sigan adelante. Perdón, capítulo 14 mañana. Bendiciones. Recuerden que el Señor le ama y que esta servidora también le ama. Un paquetón.